Hay lugares que uno visita y olvida con el tiempo. Filipinas no fue uno de ellos. Recuerdo, la primera vez que vi cómo el paisaje cambiaba sin avisar, un volcán al fondo, una laguna escondida entre paredes de piedra caliza y una barca pequeña avanzando donde ya no había caminos. Con más de 7.000 islas entre el Pacífico y el mar de Filipinas, entendí que este país no se recorre de una sola manera. Se sigue por fragmentos, por mareas, por historias. En este viaje, quiero llevarte a algunos de los rincones más extraordinarios del archipiélago, donde la naturaleza todavía decide el ritmo, el volcán Mayón. El Mayón parece demasiado simétrico para ser un volcán inquieto. Al sur de Luzón, en la región de Bicol, su cono casi perfecto se levanta sobre pueblos, cultivos y caminos rurales, como una presencia imposible de ignorar. A simple vista podría parecer una montaña tranquila, una imagen hecha para el turismo de naturaleza en Filipinas. Pero esa calma engaña. Mayón es uno de los volcanes más activos del país y recuerda que este archipiélago pertenece al Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona donde la Tierra nunca permanece del todo quieta. Alrededor del Mayón, la vida se organiza entre la fertilidad y la vigilancia. En Albay, muchas familias han aprendido a convivir con sus erupciones, trabajando la tierra volcánica, impulsando el turismo local y recibiendo a viajeros atraídos por paisajes de lava, senderos rurales y experiencias de aventura en Asia. Desde las ruinas de Caxagua, donde solo queda en pie el campanario de una antigua iglesia, el volcán deja de ser una postal y se convierte en memoria. Mayón muestra con una claridad difícil de olvidar cómo la naturaleza puede sostener la vida y al mismo tiempo cambiarla para siempre. Volcán Taal. El Taal parece tranquilo solo desde lejos. Situado en la provincia de Batangas, este volcán no domina por su altura, sino por una estructura poco común que desconcierta incluso antes de acercarse a una isla dentro de un lago, con un volcán que contiene otro lago en su cráter y una pequeña isla en su interior. Visto desde Tagaytay, el paisaje parece ordenado y sereno, con el agua extendida bajo la luz y las laderas verdes alrededor. Pero bajo esa imagen casi inmóvil, permanece una fuerza volcánica que ha cambiado la forma del territorio una y otra vez.
Al acercarse al Taal, el paisaje deja de ser una panorámica y se vuelve una advertencia. El olor a azufre, el vapor que sale de algunas grietas y la tierra marcada por erupciones recuerdan que este lugar sigue activo. A su alrededor, la vida continúa: campos fértiles, pueblos resilientes y comunidades que han aprendido a convivir con un volcán capaz de alterar su destino. El Taal no impresiona solo por su rareza geológica, también obliga a mirar con respeto esa relación difícil entre belleza-riesgo y permanencia humana. Siargao. Siargao no empieza en una fotografía de palmeras, sino en el sonido del Pacífico golpeando la costa. Situada al este de Filipinas, la isla se ha convertido en uno de los grandes destinos de surf en Asia, especialmente en Cloud 9, donde llegan viajeros de todo el mundo atraídos por sus olas. A su alrededor, han crecido pequeños cafés, alojamientos sostenibles y carreteras bordeadas de cocoteros, formando esa imagen relajada que muchos buscan en un viaje por Filipinas. Pero detrás de esa apariencia tranquila, Siargao conserva una vida diaria profundamente unida al mar. Al alejarse de las zonas más conocidas, aparecen manglares silenciosos, aldeas costeras y comunidades acostumbradas a convivir con tifones y cambios bruscos del clima. Tras el paso devastador del tifón Odette en 2021, muchas familias reconstruyeron casas, negocios y embarcaciones, haciendo de Siargao un ejemplo de resiliencia local dentro del turismo sostenible en Filipinas. Aquí la belleza no depende solo del paisaje tropical, sino de la relación constante entre el océano, el clima y las personas que siguen viviendo al ritmo impredecible del Pacífico. Siquijor. Siquijor arrastra un nombre antiguo: la Isla del Fuego. No nació de volcanes, sino del brillo de las luciérnagas que, según la tradición, iluminaban sus bosques por la noche. A primera vista parece una isla tranquila de Filipinas, con caminos costeros casi vacíos, playas silenciosas y cascadas escondidas entre la selva. Pero bajo esa calma, permanece una identidad marcada por curanderos, rituales ancestrales y tradiciones espirituales transmitidas durante generaciones.
En aldeas del interior, algunos sanadores aún practican rituales de medicina herbal conocidos como bolo bolo, combinando oraciones, raíces y aceites naturales. Durante la Semana Santa, personas de distintas partes del país llegan a Siquijor en busca de bendiciones, remedios y protección espiritual. Esa mezcla de fe popular, naturaleza y aislamiento le da a la isla una atmósfera singular dentro del sudeste asiático. Aún así, su fuerza más profunda quizá esté en algo más sencillo: el silencio de las cascadas de Cambugajay, la brisa entre las palmeras y una luz de atardecer que parece ralentizar el tiempo. El nido Palawan. El nido no se entiende del todo desde la playa, sino desde el agua. Allí en el extremo norte de Palawan, las islas de piedra caliza forman un laberinto natural, donde cada entrada parece ocultar otra laguna, otra pared vertical, otra franja de arena protegida del mar abierto. Desde el aire, los acantilados surgen como murallas oscuras cubiertas de vegetación tropical, mientras las embarcaciones tradicionales avanzan despacio entre canales de agua clara. Lugares como la Big Lagoon o la Secret Lagoon han convertido este rincón en una de las rutas de island hopping más conocidas de Filipinas, pero su fuerza está en algo más silencioso: la sensación de entrar en un paisaje que solo permite avanzar con cuidado. Esa belleza precisamente ha puesto a El Nido frente a una pregunta difícil: ¿cuánto turismo puede soportar un ecosistema antes de empezar a perder aquello que lo hizo famoso? Durante años, el crecimiento acelerado cambió la vida de las comunidades locales y aumentó la presión sobre arrecifes, manglares y zonas marinas frágiles. Hoy muchas actividades están reguladas para proteger las lagunas y reducir el impacto ambiental, aunque el equilibrio sigue siendo delicado. El Nido no es solo una postal de aguas transparentes, es también un ejemplo claro del desafío que enfrenta Filipinas: conservar lugares extraordinarios mientras miles de visitantes llegan cada año buscando una naturaleza que todavía parezca intacta. ¿Intramuros? Intramuros no es solo un barrio antiguo dentro de Manila, es una ciudad dentro de otra ciudad. Tras sus murallas, se concentró durante siglos el poder administrativo y religioso del dominio español en Asia
mientras Manila conectaba a América, Europa y el Pacífico a través del comercio y la navegación. Sus calles de piedra, patios interiores, iglesias y defensas militares aún conservan esa memoria. Al caminar por el Fuerte Santiago o acercarse a la iglesia de San Agustín, se entiende cómo la arquitectura colonial española, la fe católica y las rutas comerciales dejaron una huella profunda en la identidad filipina. Fuera de esas murallas, Manila no se detiene. Jeepneys, vendedores, ambulantes, estudiantes, tráfico y música rodean Intramuros con una energía completamente contemporánea. Esa tensión entre patrimonio colonial y vida urbana actual convierte este lugar en una parada clave para el turismo cultural en Filipinas. Aquí la historia no aparece aislada ni congelada, sigue mezclándose con la ciudad que la envuelve. Intramuros ayuda a comprender por qué Filipinas tiene una personalidad tan singular dentro del sudeste asiático, asiática hispánica, marítima urbana y profundamente mestiza. Vigan. Vigan conserva la historia a otro ritmo. En la provincia de Ilocos Sur, al norte de Luzón, esta ciudad permite ver una parte del patrimonio colonial de Filipinas, lejos del ruido de Manila. Su imagen más reconocible está en la calle Crisólogo, donde las casas antiguas, los balcones de madera y las ventanas de concha de capiz muestran una mezcla de influencias españolas, chinas y filipinas. Al atardecer, cuando las luces caen sobre el empedrado y las calesas avanzan despacio, Vigan parece detener por unos minutos el paso del presente. Esa calma no convierte la ciudad en un decorado. Detrás de sus fachadas históricas sigue viva una rutina local hecha de sabores de Ilocos, pequeños talleres, tiendas familiares y casas transmitidas de generación en generación. Ahí está su verdadero valor en la convivencia entre arquitectura patrimonial y vida diaria. En Vigan, la historia no está encerrada en un museo. Aparece en quienes caminan, venden, cocinan y trabajan entre edificios centenarios. Para entender Filipinas más allá de sus playas, esta ciudad ofrece una mirada esencial a la memoria cultural del país.
La iglesia de San Agustín de Pauay parece construida para rezar, pero también para resistir. En Ilocos, este templo es una de las grandes obras del llamado Barroco Terremoto, una adaptación de la arquitectura europea a una tierra donde los sismos forman parte de la realidad. Sus enormes contrafuertes laterales de piedra maciza no son solo un rasgo estético, sostienen el edificio frente a los movimientos de la tierra y le dan una apariencia más cercana a una fortaleza que a una iglesia tradicional. Su fuerza también está en los materiales y en la historia que guarda. Construida con ladrillos coral y una mezcla de jugo de caña de azúcar, la iglesia parece unirse al color de la tierra de Ilocos. El campanario, separado del cuerpo principal por seguridad, llegó a servir como puesto de observación para revolucionarios filipinos. Al verla al atardecer con su silueta marcada contra el cielo, Pauay revela algo esencial. Aquí la arquitectura no fue solo una expresión de fe, sino una respuesta inteligente al peligro, al tiempo y a la necesidad de permanecer. Coron. Después de la fuerza volcánica del Mayón, Coron cambia el ritmo del viaje. Aquí no domina el fuego, sino el silencio del agua. En Palawan, este paisaje no se impone solo por sus acantilados de piedra caliza, ni por sus lagos ocultos entre paredes oscuras. Lo hace por la sensación de entrar en un territorio protegido donde la roca, la selva y el mar parecen guardar sus propias reglas. En el lago Cayangán, descrito a menudo como uno de los lagos más limpios de Asia, el agua deja ver las rocas sumergidas con una claridad que obliga a mirar despacio. Bajo esa calma existe otra historia. En las aguas de Coron descansan restos de barcos japoneses de la Segunda Guerra Mundial, transformados con el tiempo en refugio para corales peces y buceadores de todo el mundo. Allí, la memoria histórica convive con la vida marina. Muchas zonas, además, están vinculadas al pueblo Tacbanua, una de las comunidades indígenas de Palawan, cuyo papel ha sido clave en la protección de lagos y territorios ancestrales. Por eso Coron no es solo un lugar para buscar una imagen perfecta, es un espacio vivo, frágil y profundamente respetado.
Chocolate Hills. En Bohol, la Tierra parece haber repetido la misma forma cientos de veces. Las Chocolate Hills no tienen acantilados violentos ni volcanes humeantes. Su fuerza nace de algo más extraño, una sucesión de colinas redondeadas que cubren el horizonte con un orden difícil de explicar a simple vista. Durante la temporada seca, la hierba pasa lentamente del verde al marrón y el paisaje adquiere el color que dio nombre a este lugar. Desde los miradores más altos, cada colina parece responder a la siguiente, como si el terreno hubiera sido modelado con una paciencia de miles de años. Esa rareza se entiende mejor al mirar lo que la rodea. A pocos kilómetros aparecen comunidades agrícolas, bosques tropicales y caminos rurales, donde la vida en Bohol avanza sin prisa. Al amanecer, la neblina queda atrapada entre los valles y durante unos minutos, las colinas parecen flotar sobre un mar blanco. No es un paisaje que impresione por violencia ni por tamaño extremo, sino por su repetición silenciosa. Las Chocolate Hills recuerdan que la naturaleza también puede crear asombro sin ruido, trabajando lentamente hasta convertir una isla en un mapa de formas casi imposibles. Río Encantado de Hinatuan. El río Encantado de Hinatuan parece guardar su origen bajo tierra. En la costa oriental de Mindanao, sus aguas brotan desde un sistema subterráneo aún lleno de preguntas y forman una piscina natural de gran profundidad, rodeada por vegetación tropical. El centro muestra un azul oscuro casi inmóvil. En los bordes, el color se vuelve más claro antes de tocar la selva. Esa transición convierte al río en uno de los paisajes más singulares del sur de Filipinas. Su fuerza no está solo en el color. Para la población local, Hinatuan conserva una carga de misterio ligada a relatos sobre seres protectores y fuerzas invisibles vinculadas al agua. Hoy recibe visitantes, pero mantiene rituales y normas de cuidado que recuerdan que no es un espacio cualquiera. A mediodía, los bañistas salen del río mientras los peces aparecen en la superficie en una escena breve y silenciosa. Hinatuan no necesita exageraciones. Basta mirar la profundidad de sus aguas para entender por qué aquí la naturaleza, la leyenda y el respeto parecen mezclarse. Parque Nacional del Río Subterráneo de Puerto Princesa.
En Palawan, uno de los paisajes más importantes de Filipinas, no se ve desde la superficie. El río subterráneo de Puerto Princesa, reconocido entre las 7 maravillas naturales del mundo, atraviesa unos 8 kilómetros bajo una montaña de piedra caliza. Al entrar por la boca de la cueva, la luz exterior desaparece poco a poco, y el recorrido queda guiado por la linterna que revela paredes húmedas, estalactitas y estalagmitas formadas durante millones de años. Allí el silencio solo se rompe con el goteo del agua y el eco de los murciélagos. Navegar por esas galerías permite sentir la escala lenta del tiempo geológico. Algunas cavidades alcanzan una altura comparable a la de una iglesia, mientras el aire fresco y la oscuridad aíslan por completo del bullicio exterior. En ese mundo subterráneo, la vida se ha adaptado lejos de la luz entre roca, agua y sombra. Cuando el bote vuelve a salir y la claridad tropical aparece de nuevo, Puerto Princesa deja una idea difícil de olvidar. Algunos de los paisajes más valiosos de Filipinas no están a plena vista, sino bajo nuestros pies. Cascada Asik-Asik. En Asik-Asik, el agua no cae desde un río visible. Brota directamente de la montaña. En una zona montañosa de Cotabato del Norte, lejos de las rutas turísticas más conocidas de Filipinas, esta cascada aparece entre la vegetación como una pared viva. Cientos de pequeños flujos salen de una roca cubierta de musgo y plantas tropicales, descendiendo de forma continua hasta un lecho de piedras oscuras. No domina por una sola caída vertical, sino por esa cortina amplia y silenciosa que parece respirar con la selva. Llegar hasta allí exige bajar una larga escalinata rodeada de humedad y vegetación densa. A cada tramo, el sonido del agua crece y el aire se vuelve más frío, cargado de una neblina que cubre plantas barandillas y rocas cercanas. A diferencia de otras cascadas famosas del país, Asik-Asik conserva poca infraestructura y no suele recibir grandes concentraciones de visitantes. Esa distancia mantiene una sensación de aislamiento difícil de encontrar. Más que un paisaje preparado para el turismo, parece un lugar que simplemente existe entre agua, piedra y vegetación.
Cascadas de Alihuahuac. Alihuahuac no cae como una cascada común. En Davao Oriental, el agua desciende por más de 130 escalones de roca, formando una escalera natural de más de 340 metros de altura. Vista desde arriba, parece una larga franja blanca abriéndose paso entre la selva con piscinas naturales, que aparecen entre los distintos niveles. Por su altura y su estructura escalonada, Alihuahuac es considerada la cascada más alta de Filipinas y uno de los paisajes de agua más reconocibles de Mindanao. Su historia también habla de resistencia. En 2012, un tifón poderoso golpeó la región y dañó gravemente el entorno, pero la cascada siguió marcando el paisaje mientras la vegetación comenzó a recuperarse. Caminar por los puentes cercanos a sus niveles inferiores permite sentir la humedad del agua en el rostro y escuchar cómo cada caída golpea la piedra con un ritmo distinto. Para comunidades locales, Alihuahuac conserva un valor especial no solo como espectáculo natural, sino como un lugar ligado a la fuerza del territorio y a la memoria de quienes viven cerca de él. Parque Eólico de Bangui. En la bahía de Bangui, el viento se ha convertido en paisaje. En la costa norte de Ilocos, una fila de enormes turbinas eólicas se extiende frente al mar de la China Meridional, con aspas que giran lentamente junto al océano. Al amanecer y al atardecer, cuando la luz cambia sobre las playas oscuras del norte, el lugar adquiere una presencia singular. No parece solo una obra de ingeniería, sino una forma nueva de leer la costa filipina. Bangui representa algo más que una imagen reconocible. Sus turbinas cambiaron la relación de Ilocos Norte con la energía y se convirtieron en un símbolo de sostenibilidad para las comunidades costeras. Mientras los pescadores siguen saliendo al mar y los tifones regresan cada temporada, los molinos permanecen frente al litoral como estructuras modernas expuestas al mismo viento que las hace funcionar. Este parque recuerda que el futuro de Filipinas también depende de entender la fuerza de la naturaleza, no de intentar dominarla. Isla de Calangaman.
En Calangaman casi todo se reduce a una línea de arena. En la provincia de Leyte, esta isla destaca por una geografía simple y frágil, una franja blanca que se alarga entre aguas tranquilas de distintos tonos de azul. Vista desde el aire, parece suspendida en medio del océano con pocas construcciones y casi ninguna señal de urbanización. Esa sencillez ha convertido a Calangaman en una de las imágenes costeras más reconocibles de Filipinas. Su belleza está en lo cambiante. Los bancos de arena se modifican con las mareas y el viento, recordando que el paisaje nunca permanece igual por completo. A diferencia de otros destinos más desarrollados, aquí todavía dominan el silencio, el sonido del mar y el movimiento lento de pequeñas embarcaciones locales. Al caer la tarde, cuando muchos visitantes regresan al continente, la isla recupera una calma difícil de encontrar. Calangaman demuestra que a veces basta una franja de arena en el océano abierto y la sensación de estar lejos de todo. Parque Natural de los Arrecifes de Tubataha. En Tubataha, Filipinas, desaparece bajo el agua. En medio del mar de Sulu, lejos de las rutas turísticas más concurridas, este parque natural protege uno de los ecosistemas marinos más importantes del planeta. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, reúne arrecifes de coral casi intactos, tiburones, mantarrayas, tortugas marinas y grandes bancos de peces que se mueven en aguas de una claridad excepcional. Su ubicación remota y sus estrictas normas de acceso permiten visitarlo solo durante algunos meses al año, una limitación que ha ayudado a conservar buena parte de su biodiversidad. Tubataha no es solo un destino de buceo. Es una de las grandes historias de conservación marina en Asia, especialmente en un tiempo en que muchos arrecifes sufren por contaminación, pesca excesiva y cambio climático. Entrar en sus aguas significa acercarse a un ecosistema frágil, donde cada movimiento exige respeto. Este lugar
recuerda que algunos de los tesoros más valiosos de Filipinas no están sobre la superficie, sino bajo el océano, allí donde la vida marina todavía conserva una fuerza silenciosa y extraordinaria. Santuario de Tarsiers. En Bohol, uno de los encuentros más memorables ocurre en silencio. El santuario de Tarsiers protege al tarcio filipino, uno de los primates más pequeños y delicados del planeta. Sus ojos enormes le permiten orientarse en la oscuridad, y sus dedos largos se aferran a las ramas con una precisión casi inmóvil durante el día. Para observarlo, los visitantes deben bajar la voz y moverse con cuidado, porque este animal nocturno es especialmente sensible al ruido y al estrés. Esa fragilidad convierte la visita en algo más que una parada de naturaleza. Los tarsios dependen de refugios protegidos para sobrevivir lejos de la presión excesiva del turismo y de la pérdida de hábitat. Cuando uno de ellos gira la cabeza casi por completo desde una rama, el encuentro parece breve pero deja una idea clara. La biodiversidad de Filipinas no vive solo en sus volcanes, arrecifes o selvas extensas. También late en criaturas diminutas, silenciosas y vulnerables, cuya existencia exige respeto. Terrazas de arroz de Batad. Batad no fue tallado para ser mirado desde lejos. En las montañas de la cordillera al norte de Luzón, sus terrazas de arroz forman un anfiteatro verde excavado en la montaña, pero su verdadero valor está en el trabajo que lo sostiene. Durante generaciones, el pueblo Ifugao ha construido y mantenido muros de piedra, canales de agua y parcelas escalonadas, con un conocimiento transmitido de padres a hijos. Por eso Batad no es solo un paisaje agrícola, es una memoria viva de la relación entre comunidad, agua y montaña. Caminar por sus senderos estrechos permite entender ese equilibrio con más claridad. Entre campos de arroz y casas tradicionales, se escucha el agua bajar de nivel en nivel, mientras los agricultores mantienen un sistema que exige paciencia y esfuerzo constante.
Al fondo del valle, la cascada de Tapilla añade fuerza natural a un territorio trabajado durante siglos. Batat demuestra que algunos de los lugares más valiosos de Filipinas no están en sus playas, sino en comunidades donde la agricultura, la memoria y la montaña siguen formando parte de una misma historia. Monte Pulag. En el Monte Pulag, Filipinas, deja de parecer un país de playas. Al norte de Luzón, esta montaña atrae a senderistas, fotógrafos y viajeros que ascienden antes del amanecer para ver el famoso mar de nubes. A esa hora, el frío sorprende y la subida exige más que entusiasmo. Cuando aparece la primera luz, las nubes se extienden bajo la cima como una superficie blanca y silenciosa, mientras las montañas de la cordillera emergen poco a poco entre la niebla. Pulag no vive solo de ese amanecer. Su valor está también en un ecosistema de altura formado por pastizales, bosques de musgo y zonas de bambú enano adaptadas al clima frío. La montaña mantiene además un vínculo profundo con comunidades indígenas como los Ibaloi y los Calanguya, que han convivido con este territorio durante generaciones. Subir al Pulag no es únicamente alcanzar un mirador, es entrar en un paisaje donde naturaleza, cultura y esfuerzo físico se encuentran lejos de la imagen más conocida de Filipinas. Cascadas de Kawasan. En Kawasan el agua no solo cae, abre camino. En el sur de Cebú, el río atraviesa cañones estrechos de piedra caliza antes de formar una serie de cascadas de color turquesa intenso. Durante siglos, la corriente ha modelado paredes cubiertas de vegetación tropical, raíces suspendidas sobre el cauce y rocas pulidas por el paso constante del agua. En los tramos más bajos, las corrientes rápidas y los saltos dominan el paisaje con una energía que no se detiene. Muchos visitantes llegan por el canyoneering, descendiendo entre saltos, pozas y pasos estrechos moldeados por el río. Pero Kawasan cambia cuando uno se aleja de las rutas más concurridas.
En los niveles superiores, el agua avanza más despacio, la luz entra en fragmentos entre los árboles y la neblina se queda sobre las pozas naturales. Allí el sonido deja de ser fuerza y se vuelve murmullo. Khawasan revela entonces su rostro más valioso, no solo aventura, sino un encuentro íntimo entre selva, piedra y agua. Balabak. En Balabak, el viaje todavía depende del mar. En el extremo sur de Palawan, este pequeño archipiélago conserva una de las imágenes más remotas de Filipinas: playas de arena blanca, bancos de arena que aparecen y desaparecen con la marea y aguas tan claras que las embarcaciones parecen suspendidas sobre el fondo. Lugares como Onuk Island muestran arrecifes poco profundos, mar tranquilo y paisajes aún alejados del turismo masivo. Su verdadero valor aún así no está solo en el color del agua. El aislamiento de Balabak ha protegido ecosistemas marinos y formas de vida costera que en otros lugares del sudeste asiático han cambiado con rapidez. Llegar exige paciencia, largos trayectos en barco, infraestructuras limitadas y una atención constante al clima. Por eso Balabak no responde al lujo convencional. Es un destino para quienes buscan ecoturismo, viajes responsables y una Filipinas donde la naturaleza todavía decide el ritmo de cada día. Oslop. En Oslop, el amanecer empieza antes de que aparezca el sol. En la costa sur de Cebú, pequeñas embarcaciones de madera avanzan hacia aguas profundas, mientras los viajeros esperan un encuentro difícil de olvidar: nadar cerca del pez más grande del planeta. Cuando la silueta del tiburón ballena emerge desde el azul oscuro, el tamaño impone respeto. Se mueve despacio con una calma que contrasta con la emoción de quienes lo observan desde la superficie. Ese encuentro también abre una pregunta incómoda.
Durante años, la alimentación controlada de los tiburones ballena hizo posible garantizar la presencia de estos animales y transformó la economía local. Al mismo tiempo, científicos y conservacionistas han advertido que esta práctica puede alterar su comportamiento natural y sus rutas migratorias. En Oslo, la línea entre conservación, necesidad económica y espectáculo turístico se vuelve difícil de separar. Ver desaparecer a estos gigantes bajo el agua deja una duda que acompaña todo el viaje. ¿Podemos acercarnos tanto a la naturaleza sin cambiarla para siempre? Basílica Menor del Santo Niño. Para entender Cebú, hay que entrar en el lugar donde la fe sigue ocupando el centro de la vida diaria. La Basílica Menor del Santo Niño guarda una de las figuras religiosas más antiguas de Filipinas, vinculada al regalo entregado por Magallanes en 1521. Dentro del recinto, el incienso, las oraciones y el movimiento constante de los fieles crean una atmósfera intensa donde la herencia española y la devoción filipina se mezclan de forma visible. La historia de la basílica no está hecha solo de ceremonias. Ha sobrevivido a incendios, guerras y terremotos, manteniéndose como un símbolo de resistencia para Cebú y para buena parte del país. En el ritual de las velas, algunas mujeres realizan una danza tradicional de oración, mientras las llamas iluminan los rostros de quienes llegan a pedir protección o agradecer favores. Aquí la historia no queda encerrada. En los libros se convierte en una fe viva repetida cada día por miles de personas. Camiguín. Camiguín parece pequeña en el mapa, pero concentra muchas de las fuerzas que han dado forma a Filipinas. Frente a la costa norte de Mindanao, la isla reúne volcanes cubiertos de selva, cascadas escondidas, aguas termales y pueblos costeros rodeados por el mar. En sus caminos, las montañas aparecen entre la niebla como una señal constante de su origen volcánico.
es un destino menos masificado ligado al turismo de naturaleza y a una forma de viajar más pausada. Su imagen más simbólica está en el cementerio hundido, marcado por una gran cruz blanca que emerge del mar. Bajo el agua, quedaron restos de construcciones destruidas por la actividad volcánica del siglo XIX, hoy convertidos en memoria visible del pasado de Mindanao. Camiguín no transmite solo pérdida, también habla de renovación. Entre fuentes termales, playas de arena oscura y vegetación que vuelve a cubrir las laderas volcánicas, la isla recuerda que en Filipinas, la belleza muchas veces nace del cambio continuo entre fuego, selva y océano.